pues es cuando los bancos centrales empiezan a actuar. Y claro, estas decisiones pues acaban repercutiendo pues en los créditos que pides para comprar un coche, la hipoteca, también en las inversiones, en fin. No te da... ¿Se escucha en casa? Sí, profe. Mundial está entre la espada y la pared. ¿Qué está pasando con los tipos de interés y la inflación? Te lo contamos en este vídeo. Bueno, ya lo sabes, la inflación, la subida de los precios está disparada, está desbocada los precios, y esto está haciendo que los bancos centrales estén empezando ya a pensar qué hacer con los tipos de interés, estén pensando ya en acelerar esto del tapering. Un momento, Vicente, ¿qué es esto de los tipos de interés y ese palabrejo del tapering qué es? No te preocupes, que te lo vamos a explicar muy fácilmente en un minuto. Los tipos de interés, por decirlo así, es el precio del dinero, es decir, es el precio al que los bancos centrales le prestan dinero a los bancos, y en el caso de Europa, ese precio lo fija el Banco Central Europeo poniendo los tipos de interés. Estos tipos de interés sirven para muchas cosas, para poner el diferencial de los créditos, de las hipotecas, al final también para controlar los precios. Y claro, cuando hay un momento en el que los precios de los bienes y de los servicios se disparan, pues es cuando los bancos centrales empiezan a actuar. Y claro, estas decisiones pues acaban repercutiendo pues en los créditos que pides para comprar un coche, la hipoteca, también en las inversiones, en fin. No te damos mucho más la chapa con la parte técnica, con que te quedes con esto es suficiente. Si los precios están subiendo mucho, si los precios de las casas se disparan, si como está sucediendo ahora, la inflación se va por las nubes, lo que harán los bancos centrales es subir los tipos de interés para enfriar la economía. Y si pasa lo contrario, es decir, si la economía se está deprimiendo, si pasa por un mal momento, si pues como hemos tenido en las crisis, pues lo que hacen es intentar aumentar mucho más los estímulos, bajar mucho los tipos de interés para intentar animar a la gente a consumir más. Claro, hubo un momento en que los bancos centrales ya habían bajado muchísimo los tipos de interés por las crisis anteriores, ya no los podían bajar más, y lo que hicieron fue una serie de medidas expansivas, se suele decir, que en la práctica lo que hacían era meter mucho más dinero al sistema, ¿vale? Esto es lo que ahora están intentando retirar poco a poco, y es lo que se conoce con el palabrejo este que decíamos antes del tapering. Quitar, drenar del mercado todos esos estímulos tan bestias que han ido metiendo para que la gente se anime a pedir créditos y a consumir. Y si ya en la anterior crisis financiera había habido muchos estímulos, pues con el COVID ha sido una locura absoluta, una salvajada de estímulos que han metido los bancos centrales. Y claro, ahora la duda es esa: ¿cómo se van a sacar sin que se resientan mucho la economía, los beneficios empresariales, el consumo? Esta es la gran duda ahora mismo. Antes de seguir, ya sabes, te agradecemos si me das un me gusta, si te está gustando esta explicación de lo que está pasando en el mercado, y si compartes este vídeo con más gente. Esa barbaridad de dinero que ha llegado al mercado, de todos esos estímulos de los bancos centrales, ya sabes tú, porque lo experimentas, ha disparado los costes de la luz, de los alimentos, de los pisos, ha disparado la inflación. Así que los bancos centrales ya están moviendo ficha. Por ejemplo, contra todo pronóstico, el Banco de Inglaterra subió recientemente los tipos de interés por primera vez en 3 años. Poquito sí, del 0,1 al 0,25%, pero ya es significativo. Todo para intentar frenar a una inflación por encima ya del 5% en ese país. Por su parte, la Reserva Federal, que es la autoridad monetaria de Estados Unidos, ya ha avisado de que podría haber 3 subidas de tipos de interés en 2022 para combatir la subida de los precios. Allí los tipos están al 0,25 y la inflación se ha disparado hasta el 6,8%, el nivel más alto en 40 años. ¿Y el Banco Central Europeo? Bueno, pues por lo pronto, aunque ha anunciado que irá retirando poco a poco los estímulos financieros en la economía, de momento no plantea ninguna subida de tipos para 2022. Es muy improbable, en función de las palabras de la presidenta Lagarde. ¿Pero por qué pasa esto? ¿Por qué el BCE todavía no se anima a subir los tipos de interés mientras el Reino Unido ya lo ha hecho y en Estados Unidos se empieza a hablar de ello? Aquí es donde está el gran dilema que están teniendo ahora mismo los bancos centrales. Claro, por un lado, necesitarían ir retirando esos estímulos poco a poco y subiendo los tipos de interés para que la fiesta no se pase, para que no haya demasiado alcohol en los mercados y la inflación, en vez de al 6% que está ahora, no se vaya a niveles tremendos, sino que se vaya conteniendo. Por otro lado, claro, si empiezan a subir los tipos de interés, como este ha sido un experimento monetario histórico, no se sabe el impacto que puede tener. Si de pronto la economía se enfría en exceso, las empresas empiezan a tener problemas en sus ventas, acaban teniendo que despedir a la gente y eso acaba suponiendo un problema todavía mayor. Y esto ya de por sí era complicado, pues Omicron pues ya lo ha dejado, vamos, de locura. ¿Por qué? Porque ahora no se sabe cómo extensos van a ser las restricciones adicionales que pongan los países, cuánto va a frenar el consumo, cuánto va a paralizar
liberalizar otra vez los viajes. Entonces, claro, esa es la duda adicional que tienen los bancos centrales, el impacto que Omicron pueda tener en las decisiones que van a tener que ir tomando en las próximas semanas. A todo esto y con esta situación, ¿qué opinan los expertos? Bueno, pues para la mayoría, efectivamente, el hecho de que los tipos de interés suban más de lo previsto podría ser ya uno de los mayores riesgos de los mercados, o el riesgo que ellos estiman mayor para los próximos meses. En concreto, según una encuesta de Bank of America, para el 42% de los gestores ya es la mayor preocupación para 2022. Nosotros desde FINEC también le preguntamos a unos expertos hace unas semanas que nos dieran su visión para este año con todos estos riesgos y nos dijeron esto. Es la parte de bienes realmente la que ha repuntado muchísimo. Aquí pues tiene que ver con algo lógico, ¿no? Después de una pandemia en la cual las fábricas han estado cerradas, pues vemos cómo pues hay una sobredemanda clara que ha llevado en cierta parte al cuellos de botella en la producción, ¿no? El mensaje es normal que haya inflación después de una crisis, eso siempre fue así, pero es verdad que la diferencia aquí es que es una inflación de oferta-demanda. Y lo que vemos en esta diapositiva incluso puede ser que sea una inflación de demanda. En 1946 a 1948, que si lo piensan, es un escenario parecido al actual, hubo un frenazo de la economía debido a la guerra mundial y cuando se volvió a abrir el consumo, pues realmente hubo repunte de inflación, pero duró un año y pico, 2, luego desapareció. Y creemos que hay toda una serie de factores en la economía que van a hacer que esta inflación no esté aquí para quedarse, pero ojo, hay que estar muy pendientes de ello. También les preguntamos qué esperan para el año que viene. La inflación hacia mediados del año que viene puede empezar a normalizarse. Ya el efecto base, que es una de las variables que ha explicado el repunte de tan fuerte inflación que hemos tenido últimamente, se va a diluir y en general hacia mediados del año que viene pienso que vamos a tener datos de inflación más normalizados. La inflación va a seguir por encima de los objetivos de control de bancos centrales, pero se va a normalizar. Hay una palabra que todavía no hemos mencionado, que es la estanflación. Y es un poco el escenario macroeconómico que maneja Schroders y donde nosotros pensamos que es el escenario más probable. Estanflación en el sentido de revisión a la baja de beneficios en términos, de crecimientos generalizados a nivel global y revisión al alza de las cifras de inflación por esta problemas que tenemos en la actividad y cuellos de botella a nivel global. ¿Tú qué crees? Si tú fueras el presidente del Banco Central, ¿qué harías en estos momentos? ¿Subirían los tipos de interés? ¿Mantendrías prudencia? ¿O incluso harías todavía más estímulos por Omicron? Bueno, pues dínoslo, te leemos en los comentarios. Te agradecemos, ya sabes, que le des a un like si te ha gustado este vídeo. Por supuesto, si no estás suscrito al canal de FINEC, que le des al botón de suscribirte y que actives las notificaciones pulsando en la campanita. Muchas gracias, FINEC, invertir en modo fácil. Ok. Ok. ¿Me escuchan ahí? Sí, profe. Hagan su comentario. Este primer video trata de explicar, justificando las bases de la inflación, que fue lo que lo ocasionó, haciendo una comparación incluso con el escenario de la Segunda Guerra Mundial, después de que terminó, cuando empezó a normalizarse el comercio, la industria, los servicios, eran muy caros, ¿sí? Y aquí no hubo una guerra mundial todavía, está más Rusia y Ucrania, pero la que nos pegó fue la pandemia, la cual paralizó prácticamente la economía. ¿Y por qué todo esto? Para ir aterrizando los efectos económicos y los riesgos, ¿sí? En la administración de riesgos. ¿Cómo la economía afecta a esta administración de riesgos? No estamos exentos ni salvos, ¿sí? Yo hacía ejemplos más drásticos en el área de servicios que tienen que ver con el área de turismo, ¿sí? Cómo afectó a los hoteles y cómo afectó a los restaurantes la falta de turismo a nivel no solamente local, nacional e internacional, ¿sí? Se cancelaron cruceros, se cancelaron vuelos de avión, se cancelaron autobuses, se canceló reservaciones
fiestas, convivios, ¿sí? Por ahí Jesús sabe de los convivios. Si no había bautizos, bodas, si los había, no había convivios. Y los pocos que hubo así, ¿cómo se llama? Sin permiso, esa ya es otra cosa, ¿sí? Pero decayó la actividad económica en esa área. Industrial también, de manera colateral, porque no había insumos electrónicos generados por China, que fue el principal exportador de tecnología, y afectó la rama de armadora, de laptops y demás. En el mercado no había computadoras, si tú querías ir a comprar una, no había, o había de alta gama o de muy baja gama que ya estaban obsoletas, pero las de mediana gama, que son las que no requirieron, no había. ¿Por qué no había? Las plantas cerraron, no había elementos electrónicos para producir. Bueno, hagan su comentario y ahorita vamos a ver un segundo video, permítanme. Díganme si escucho el video, denme 10 segundos mientras lo activo y ahorita me comentan por el chat si se escuchan. Cada vez más burdo y menos sofisticado. Cada vez es más. El siglo XXI no empezó hace 20 años. En realidad empezó a mediados de marzo del año pasado, y lo hizo de muy mala manera. El siglo XXI nos abofeteó pretendiendo hacernos despertar, pero el resultado ha sido muy distinto al esperado. El mundo avanzado se ha vuelto bastante más débil, dependiente de dogmas que se inoculan de un modo cada vez más burdo y menos sofisticado. Cada vez es más evidente, y cada vez somos menos capaces como sociedad de rebelarnos contra todo eso. Ahora sabemos que un estornudo en una fábrica del mundo, en China, paraliza la logística. La dependencia del discurso verde sale muy caro y que cualquier excusa es buena para obligarnos a bajar la cabeza e incomodar nuestra vida. Hoy te voy a hablar de las 10 tendencias que, impulsadas por la tecnología, van a afectar a la economía durante este próximo año 2022. Quédate hasta el final, que lo que hoy te voy a contar también te interesa. La economía planetaria tuvo una caída brutal en su modelo de producción hace ya casi 2 años. Ahora ya sabemos que parar el mundo es mucho más fácil que arrancarlo. Arrancarlo ha supuesto el regreso de la inflación sin control. Una inflación que, si se revisa correctamente, cuando se interpreta bien el hipotético crecimiento y recuperación y se ve que no es más que un rebote de consumo inicial, cuando todo se mete en el mismo saco, descubres que hemos rozado la estanflación realmente. Pero también sabemos que los gobiernos, incapaces de gestionar una crisis sanitaria adecuadamente, sin daños colaterales, sin desmontarlo todo, han descubierto que no sale tan caro, ni desgasta tanto, argumentar cierres quirúrgicos o restricciones de movilidad y acción. Se han dado cuenta que si nos limitan, podría ser que la inflación no se descontrole tanto. Si no consumimos, si la demanda baja, los precios también lo harán. Al no poder subir los tipos de momento en Europa especialmente, la idea de reducir la flexibilidad de la economía
los precios, al fin, podrían estabilizarse. ¿Recuerdas que te dije que el Banco Central Europeo está atrapado? Si retiran los estímulos, se carga la recuperación. Si suben los tipos, se cargan la recuperación. Si no hacen nada y mantienen todo como está, la inflación se ventila la recuperación. No sé si ellos lo han llegado a definir, pero la realidad es que encerrarnos pone en estado de shock informativo a la población y equilibra la inflación. Recordemos también que puede pasar muchas cosas malas, muchas, pero lo que se suele llevar por delante a un gobierno, un concepto sociopolítico como es Europa, es que al ciudadano medio todo le salga más caro y que con su sueldo no llegue a lo que llegaba antes. Pero también hemos descubierto que dependemos de la tecnología como nunca. Ese bofetón que nos dio el siglo XXI a principios del año pasado nos recordó que teníamos tecnología disponible para vivir de otro modo y no lo hacíamos. La duda es saber si lo hemos entendido. Nuestro mundo ya no es el mundo en el que vivíamos antes de la crisis sanitaria. Tecnologías que van a modificar nuestra vida más pronto que tarde y que en 2022 se van a ver claramente identificadas son las que hoy te voy a listar. Tendencias tecnológicas que afectarán a la economía. 1. Va a empezar la gran reorganización. Según los datos de empleo en todo el mundo, especialmente en Estados Unidos, va a seguir algo que el año pasado sucedió de manera inédita. Le llaman la gran reorganización y representa que millones de trabajadores dejaron sus trabajos y muchos otros contemplaron cambiarlo. Esta tendencia está tomando velocidad. La gran revolución estará en la nueva denominación de eso que llamamos, o ese contrato social que llamamos empleo. En 2021 fue el año en que nuestra relación con el trabajo cambió para siempre. Nuestros patrones de trabajo y vida cambiaron y las personas de todo el mundo comenzaron a repensarlo todo. Y lo llaman la gran reorganización. Aún no tenemos muy claro cuáles son las características, pero en 2022 las nuevas normas sociolaborales se volverán más visibles. Se habla de que el propio concepto que define el contrato social denominado empleo va a cambiar. Veremos. 2. Las Big Tech, las grandes tecnológicas, podrían superar a los gobiernos en el escenario global. Los estados nacionales han sido los principales impulsores de asuntos globales durante 400 años. Conducir la guerra, la paz, proporcionar bienes públicos, redactar y hacer cumplir leyes, controlar los flujos de información, bienes, servicios, personas, eso se va a acabar. Los gigantes tecnológicos como Meta, Facebook, Google, Amazon y Alibaba actúan ya como organismos soberanos que rivalizan con los estados por la influencia sobre nuestras vidas. La influencia de los gigantes tecnológicos va a provocar muchas reacciones violentas por parte de los líderes de muchos países. Ya lo hemos ido viendo en las múltiples formas de buscar el modo de paralizar sus crecimientos. Pero no creo que ninguno de estos esfuerzos llegue hasta el final, en parte porque los líderes no están alineados con la naturaleza del problema, en parte porque carecen de la experiencia para poder regular a esas grandes Big Tech de manera efectiva y en parte porque temen que si se extralimitan podrían obstaculizar la propia innovación y el crecimiento de este mundo, lo que significa que al menos en el futuro cercano el poder de las empresas de tecnología estaría a punto de crecer más allá de la capacidad y voluntad de los propios gobiernos que querrían restringir su autoridad. 3. El metaverso tomará el campo de batalla. Por una vez, no todo el botín va a ir a las grandes tecnológicas. La próxima evolución de la web está llegando y está saliendo de nuestras pantallas. Es el metaverso, un término que describe las experiencias de inmersión y colaboración en 3 dimensiones, que ya además se está abriendo camino en nuestras vidas. Di la palabra metaverso y la mayoría de la gente pensará en unos auriculares que nos transportan a un mundo pixelado en el que interactuaremos con avatares digitales, pero el metaverso es mucho más, desde experiencias aumentadas existentes, acuérdate de Pokémon Go, hasta mundos en juego de alta gama. Esperamos que el metaverso sea inmersivo, ubicuo y de libre acceso, y eso enfocará digitalmente y potencialmente el entretenimiento, la conexión social, la productividad laboral y seguramente la modificación del comportamiento humano a gran escala. Va a crear un ecosistema completo de desarrolladores, aplicaciones, anuncios y nuevas innovaciones digitales. El metaverso va a facilitar la conveniencia, el consumo y un acceso sin fricciones a muchos servicios que ahora sí la tienen. Hoy en día solo unas pocas empresas tienen una participación real en el metaverso. ByteDance, Tencent, Facebook, Spotify, Zoom,
Amazon, a través de Twitch, Alibaba, Snapchat y Huawei son algunas de ellas. Pero al igual que en el cambio a la tecnología móvil, las grandes empresas de tecnología intentarán hacerse con el mayor control posible sobre este nuevo panorama. Pero a diferencia de los paradigmas tecnológicos anteriores, el metaverso va a ser mucho más difícil de aislar y controlar gracias a dos fuerzas importantes. La primera es que tiene blockchain, que permitirá a los participantes del metaverso construir y usar tecnología descentralizada en lugar de depender únicamente de los jugadores Big Tech. El segundo es que los artistas y tecnólogos que están sentando las bases iniciales para ese metaverso no están en deuda con ninguna gran tecnología, como lo podían estar antes. Gracias a blockchain tienen un modo descentralizado para ganar dinero. Esta versión de la web tiene un potencial de ser abierta, uno que recompensa a los creadores individuales por sus contribuciones. Si a eso le sumamos la web 3, de la que te he hablado ya, tenemos un escenario tecnológico descentralizado y apasionante. Antes de seguir, déjame que te recuerde que vale la pena que te suscribas si aún no estás suscrito, que le des al like, que ayuda al posicionamiento del vídeo, y sobre todo, que comentes, porque si comentas, vas a nutrir el conocimiento de todos. Volvamos. La 4 es la mayor interconectividad de la historia. A medida que el trabajo remoto se ha vuelto común, la confiabilidad de Internet se ha vuelto más vital que nunca. La Internet de las cosas, la IoT, hace que Internet sea una parte más integral de nuestras vidas y los desarrollos en todos los niveles de la red continuarán impulsando la investigación y la economía de la propia Internet. Según la actualización del pronóstico del índice de redes visuales que publica Cisco, habrá 1.400 millones de personas más utilizando Internet para 2022, en comparación con los 3.400 millones que había en 2017. Esto equivale a casi el 60% de la población mundial, asumiendo una población de 8.000 millones. Para 2022. Para entonces, se espera que los usuarios de Internet consuman 4,8 zettabytes de datos por año, 11 veces más que todo el tráfico IP generado en 2012, que eran 437 exabytes. Si bien 5G puede estar en su infancia, veremos también con esa interconectividad un mayor enfoque en el 6G. China comenzó a investigar sobre 6G hace ya unos años. A fines de 2020 ese país había lanzado un satélite para probar la transmisión de señales en terahercios. Corea, Japón y algunos países europeos han comenzado ya a considerar seriamente el 6G. Lo veremos en 2022. 5. Va a empezar a funcionar la informática de alto rendimiento. Dado el reciente crecimiento de la investigación y el análisis basado en Big Data y la computación en la nube, se espera que el uso de la computación de alto rendimiento aumente en 2022. Desde el descubrimiento de fármacos hasta la investigación del cáncer y la exploración espacial, la computación de alto rendimiento va a ser cada vez más importante y la tecnología de computación cuántica necesita mantenerse al día con la demanda empresarial. Pero lo cierto es que ya hemos visto un buen desarrollo masivo en el espacio de la computación cuántica, por parte sobre todo de jugadores como Google, IBM, Microsoft, Amazon y Alibaba. Han superado las expectativas de la propia industria con su tecnología y su crecimiento. Por eso se espera un rápido progreso en la computación cuántica durante este mismo año 2022, porque la alta demanda de máquinas de mayor potencia va a acelerar el desarrollo en este sector. Es probable que veamos anuncios de grandes desarrollos de qubit en el nuevo año. Todavía no veremos un ordenador cuántico poner en juego el mundo de las criptomonedas, cierto, pero ese es otro tema del que ya hablaremos otro día largo y tendido. 6. Las plataformas NFT se van a disparar. Un token no fungible, un NFT, es un objeto digital. Es un código de computadora y datos que transmite la propiedad de algo. La propiedad puede estar online, por ejemplo, bienes raíces virtuales en el mundo digital, o equipos especiales en un videojuego. O podría ser real, una propiedad inmobiliaria, una pintura o un lugar en un concierto. Un NFT también puede ser un híbrido, por ejemplo, el derecho a decidir quién puede alquilar una habitación en un espacio de vida cooperativa, un cromo de fútbol, el primer balón de Messi o Ronaldo, un automóvil antiguo o un terreno en el centro de Madrid. Todos son únicos y pueden transferirse como NFT. En 2022 es probable que veas NFTs por todas partes. Esto va a incluir películas, programas de televisión, libros y más cosas. Las NFT son parte de la economía digital y se están generalizando porque permiten a las personas poseer algo que representa una parte de algo más grande que ellos mismos. Una obra de arte, un personaje,
cualquier cosa. La economía digital se compone de una variedad de mercados online que incluyen economías de juegos, bienes raíces, de tipo virtual e incluso plataformas de redes sociales como podría ser Meta, YouTube o LinkedIn. Todo eso se va a ir transformando en tokens que se van a ir ubicando en esas plataformas de NFT. 7. La robótica tomará la iniciativa. Esperamos ver un mayor uso de la robótica en la vida cotidiana durante 2022. El uso de los robots va a incluir sectores de salud, agricultura, automoción, almacenamiento y gestión de la cadena de suministro. Además vamos a ver automatización basada en robótica, que va a seguir progresando. El uso de la automatización de procesos robóticos en cualquier ámbito, los RPA, los Robot Process Automation, ayuda a automatizar las actividades que se realizan repetidamente. Esperamos que RPA, el concepto, crezca en 2022 y se convierta en una tecnología estándar para cualquier empresa. Quien no tenga una RPA en 2022 dejará de ser competitivo. Finalmente, además, estaremos viendo un aumento de la nanorobótica, pequeños sensores con una potencia de procesamiento importante y que se van a dirigir a nanomedicina o a identificar y destruir células, por ejemplo, cancerígenas o administrar medicamentos. Este tema, que lo iremos viendo, va a abrir debates éticos muy importantes. 8. La tecnología blockchain. ¿Qué te esperabas? Crecerá más que nunca hasta la fecha. La tecnología blockchain ha disfrutado de una adopción masiva y continua. Además, ha logrado alterar muchas industrias hasta la fecha. Según International Data Corporation, las empresas habrán gastado casi 6,6 billones de dólares en soluciones blockchain este año que acaba. Un crecimiento del 50% con respecto al año anterior. Pero se espera que en 2022 se inviertan 12 billones de dólares. Con el aumento de las NFTs, el metaverso, blockchain se volverá más importante en 2022 que nunca. 9. La privacidad va a estar en juego. A medida que avance el año, poco a poco, nuestra propia libertad de acción va a estar supeditada a múltiples datos que serán monitoreados de manera constante. Te recomiendo leer un libro llamado El espejo rojo, en el que se explica cómo la vida controlada que tienen los chinos podría ser un espejo en el que se refleje el futuro de los europeos especialmente. Un gran debate en este aspecto que trataremos en este canal durante este año que viene. Y 10. Finalmente, nos vamos a quedar todos mirando hacia el futuro. Hay pocas dudas de que este 2022 va a ser de un rápido progreso en muchas tecnologías, y a medida que el mundo emerja tras el lío que estamos viviendo, se presenta una excelente oportunidad para que empresas emergentes, corporaciones, inversores, aprovechen estas tecnologías para mejorar el mundo, para mejorar las experiencias comerciales, para que las diferencias y las desigualdades se vayan reduciendo. Esperemos que la innovación que resulta de todo esto mejore el mundo para las personas y para las empresas de todo el mundo. Esperemos que seamos capaces de crear un mundo tecnológicamente más humano. Tengo claro que los países que lean correctamente la lista que te acabo de enumerar subirán de división. Los que no, van a descender. Y mi temor es que los que vamos a recibir miles de millones de euros no seamos capaces de aprovechar esta oportunidad. Temo que se malgasten los fondos por parte de un gobierno. Temo una sociedad anestesiada que no entienda que esta es la última oportunidad para varias generaciones. Temo que la gente siga pensando que para luchar contra la inflación lo mejor es comprarse un piso, como se hacía en 2008. Y temo que la dependencia de unos burócratas europeos que tardan siglos en tomar decisiones se conviertan en el modo político central. Y como siempre, la decisión tendrá que ver contigo, con las cosas que estimes hacer. Mi recomendación es que no te tomes ese tazón de cloroformo en el desayuno tal y como te invitan a hacer cada día y a todas horas. Desayuna conocimiento, fórmate, aprende, lee. Que este 2022 sea un año donde la tecnología nos ayude a ser mejores. No va a depender de quienes la fabrican o la despliegan. Va a depender de lo que cada uno de nosotros estemos dispuestos a hacer con esa tecnología. Hay mucho de bueno en cada avance, en cada innovación. Yo sigo confiando en eso, pero eso no es ni gratis ni fácil. Mañana mismo viajo a pasar las fiestas en la montaña. Voy a estar lo más tranquilo posible. Y aunque voy a intentar hacer vídeos de tipo corto o de algún modo, es muy probable que no tenga ni medios ni tiempo para hacerlo. Y hasta el 2022, el 1 de enero, no regreso aquí. Por lo tanto, aprovecho este final de este vídeo para desearos unas felices fiestas. Y si no nos vemos hasta ese 1 o 2 de enero, pues que tengáis una buenísima entrada de año y que este 2022, si cumplimos alguna de esas tendencias que os acabo de explicar, sea para bien y que no nos fastidien más. Venga, nos vemos pronto.
escuchan en casa? Dulce, creo que tiene la mano levantada, perdón. ¿Alguien que hable en casa para ver si funciona, si me están escuchando? Sí, profe, ya se escucha bien. Ok. Ok, este video, hay que reflexionarlo mucho desde el punto de vista económico. En el ámbito económico laboral o empresarial, vamos a ver laboral, ¿cómo cambió la pandemia las condiciones laborales? Reflexionenlo, ahorita vamos a platicarlo, ¿sí? ¿Cómo cambió la pandemia las condiciones industriales en las empresas? ¿Cómo cambió la pandemia las relaciones familiares a nivel sociedad? ¿Sí? Esta pandemia. Todo esto tiene un trasfondo tecnológico, ¿eh? ¿Sí? Ahora, estamos saliendo de la pandemia, entre comillas. ¿Qué efecto va a trascender en la forma estructurada de las empresas? ¿Sí? Aparte de hacer su comentario del video, vayan pensando otras preguntas, ¿sí? Veíamos el metaverso. ¿Qué es el metaverso? ¿Sí? ¿Qué ¿Eran las películas? experiencias en tercera dimensión? Entonces, te pones unos lentes de realidad virtual, VR, y puedes estar en Acapulco, en Cancún, Filipinas, en el Himalaya, no sé, ¿sí? Pero, eso ya es una realidad ahorita, ya se puede ver, bueno, tiene condiciones tecnológicas de ancho de banda, de los dispositivos adecuados, ¿sí? Para que no se pixelee el metaverso, pero se puede hacer ya, ¿sí? ¿Qué películas tienen un metaverso por ahí? Ustedes han visto varias. De hecho, una muy famosa. La de Pixele. Pero bueno, esa no era como metaverso, porque tú estabas en la realidad y se hacía realidad un juego, ¿cómo se dice? Se aparecía un juego. Metaverso es como la de... Bueno, no tanto. Como la de Ready Player One. ¿La vieron esa? No, ni se acuerdan cuál es esa, ¿verdad? Ready Player One. Los chavos vivían en un mundo donde no había oportunidades laborales, educativas ni nada, y entraban a una realidad virtual donde podían hacer lo que quisieran: superhéroes, héroes, piratas, ladrones, policías, bomberos, ¿sí? Profe, también puede ser la de Avatar. También. ¿Sí? Entonces vayan buscando ahorita, terminen primero su comentario y ahorita vamos a analizar cómo cambió o impactó la tecnología durante la pandemia a las relaciones laborales, a las relaciones industriales y las relaciones familiares. ¿Sí? Ahorita que me compartan su comentario por WhatsApp, empezamos a escribir eso, abro el micrófono y empezamos cada quien a compartir su experiencia, ¿sí? Cómo tocó la tecnología en este periodo, sus ambientes laborales, académicos, familiares, y cómo tocó a las empresas también, ¿sí? ¿Cómo se espera, ahora que acaba la pandemia, el nuevo trabajo, el nuevo empleo? ¿Sí?
Tienen 2 minutos más para tener el comentario porque manejó mucha información. Y ahorita empezamos a discutir estas preguntas. Ok, Cara. ¿Por qué mandarlo al personal? Al del grupo. Los que ya mandaron su comentario de los videos, vayan escribiendo, redactando un pequeño respuesta a estas preguntas. ¿Cómo cambiaron las relaciones laborales en la pandemia? Las relaciones industria, comercio, servicio en la pandemia, desde el punto de vista empresarial, ¿sí? Y vamos a humanizar un poquito también la pregunta. ¿Cómo cambió las relaciones familiares también con la pandemia? La siguiente pregunta es, ¿qué va a pasar en el aspecto de empleo
en el aspecto del empleo laboral, en el aspecto industrial, después de esta pandemia que termine. Escríbanlo. Por favor. No te escucho, Maribel. ¿Puedes repetir la primera pregunta, por favor? ¿Cómo cambió la relación empleo-trabajo durante la pandemia? ¿Cómo cambió las empresas comerciales y de servicios durante la pandemia? Y la última de ese rango, de ese espectro, ¿cómo cambió las relaciones familiares durante la pandemia? Sí. Todas tienen que ver con tecnología. ¿Sí? Y después de contestar esas tres, ¿qué ha pasado después de la pandemia en la industria, en el comercio, en el área de servicios, ¿sí? Con el empleo? ¿Va a ser igual? ¿Va a ser diferente? ¿En qué sentido? ¿Sí? Manejó muchas veces la palabra robótica a esta persona de tendencias. ¿Qué es robótica? ¿Cómo se imagina ustedes un robot? ¿Sí? Por ahí términos como robot, androide, robótica. La robótica no son androides. La robótica es desde un brazo que automatiza una línea de producción para tomar o soldar o cortar algo. ¿Sí? Esa es robótica. Y estamos hablando nada más del brazo. No tiene nada que ver con el cuerpo humano, nada. Eso es un androide. ¿Sí? Para que vean cómo los términos aquí ya empiezan a impactar en lo que nosotros empezamos a imaginar. Pero robótica es un brazo. Desde ahí robótica. Y en la armadura de carros hay muchos robots, que son brazos automatizados. ¿Sí? Y cumplen cierta función de manera más rápida que un ser humano. Ok, pero vayan pensando esas tres preguntas, la última, ¿sí? Y después pasamos al escenario post-pandemia. Vayan escribiendo desde su experiencia personal. Sus papás se vieron afectados por el trabajo en la pandemia. ¿Cómo afectó? Perdieron trabajo, se quedaron con trabajo. ¿Cómo lo resolvieron? ¿Sí? Su empresa era de servicios, comercializadora o industrial. Sus papás son empresarios. ¿Cómo afecta su empresa? Ya ni familiar, ¿cómo afectó las relaciones? ¿Sí? En el aspecto humano. Y todo parte del aspecto tecnológico. ¿Sí? Por ejemplo, los que están en casa, Maribel, Carmen, Dulce, Jesús, Joshua e Isaac, están en clase online, de modo síncrono. ¿Sí? Si ustedes no lo toman ahorita, quedaría grabada para que la consultaran después y pudieran ver qué estamos practicando, qué bien que estamos haciendo. Eso es tecnología. Y dependemos de la calidad de la tecnología, sí. Si en su casa hay 4 personas, todas conectadas, mengua o disminuye o merma la calidad de imagen, la calidad de transmisión, la calidad de audio. ¿Sí? Si hay 4 personas, pero tienen el paquete premium contratado de Total, Google Play, Infinitum o AT&T, que son 100 megas o 200 megas de transmisión, no va a pasar nada. Pero tienen el contrato mínimo de transmisión de megabytes, pues va a mermar, porque se divide la capacidad de señal entre el número de usuarios que haya en el hogar, o en la empresa, o en la oficina. Vaya pensando cómo va afectando. Ahora, todos estos, en tecnología y economía, recae al final en la administración de riesgos. ¿Sí?
riesgos industriales, riesgos financieros, y al final afecta el progreso o de una empresa. Si ustedes quieren ver historia de riesgos en tecnología, tenemos por ahí una muy buena, ustedes no sé si conozcan, a lo mejor no la conocen porque ustedes son más jóvenes. Y conocen las cámaras Kodak. Ya ni las conocen ustedes. Las cámaras Kodak tenían, eran lo último en tecnología. En películas Kodak se mandaban a revelar y imprimir las fotos. Ahora ya no, todo digital. ¿Quién tiene fotos digitales en tu casa? Nada, todo está en Facebook, Instagram, o no sé, o está en la memoria de una disco duro o algo, respaldadas. Pero ya nadie imprime fotos. Kodak era una empresa líder. No tuvo la visión de mirar al futuro, el cambio tecnológico que se avecinaba a la fotografía digital, y le comieron el mandado, simplemente perdió el poder. Ahorita hay unas cámaras Kodak, sí, pero no son de mayor impacto, ¿sí? Kodak perdió el mercado, quebró prácticamente. Pero así como eso, puedo dar varios ejemplos de cómo las empresas no tuvieron la visión tecnológica y el riesgo operacional y financiero fue que quebraron prácticamente o desaparecieron. Tener la visión para ver el cambio tecnológico que va a impactar en el área comercial y todos los servicios que estoy yo trabajando como empresario es importante. ¿Sí? Vayan pensando esos cambios que hubo en la industria, en el comercio, en el área de servicios, ¿sí? Hubo en el empleo, en el aspecto como empleado o trabajador de empresa, el famoso home office, trabajo desde casa. ¿Sí? En el aspecto económico van dos partes, ¿sí? Las herramientas que necesitaban para el home office, ¿quién las dio? ¿La empresa o el trabajador? El aspecto legal, laboral, aún no está reglamentado. ¿Qué ha pasado ahora con el home office? Ahora que la empresa se dio cuenta que muchos trabajadores pueden trabajar en su casa, siendo igual o más productivos. ¿Qué pasa con una empresa que tiene 8,000 trabajadores, tiene un área de comedor, y ahora 6,000 trabajan en casa y solamente 2,000 en planta? El comedor ya no tiene el mismo tamaño, ya no hay jornadas, ¿sí? Espacios, se reduce el mantenimiento de áreas operativas, de oficinas, y eso implica papel de baño, cloro, todo lo que implica mantener una oficina activa y limpia. Esos costos operacionales disminuyeron o se extinguieron prácticamente. ¿Ustedes creen que va a querer la empresa pagar eso cuando regresan trabajadores? Dicen, no, pues quédate en casa, consume tu luz, consume tu papel sanitario, tu jabón, tu agua, y yo te pago tu salario normal, como si estuvieras trabajando acá. ¿Qué implica? Vayan empezando todos los cambios. Hay mucho de su experiencia, lo que ustedes les tocó vivir como estudiantes, o los que están trabajando como trabajadores, ¿sí? Y son jefes o jefas de familia, pues cómo les tocó adaptarse, tanto en lo laboral, como en lo profesional, como en lo personal familiar. Vayan escribiendo eso, es interesante su perspectiva. Cada quien lo vivió de manera única e irrepetible. Lo que vivió Maribel no lo vivió Carmen, lo que vivió Carmen no lo vivió Dulce, lo que vivió Dulce no lo vivió Jesús, lo que vivió Jesús no lo vivió Isaac, lo que vivió Isaac no lo vivió Joshua.
¿Y cómo se prevé? Ya vieron ustedes el video de las tendencias. La tecnología llegó para quedarse. Ahora, la recomendación final es que utilicemos la tecnología a favor y no nos dejemos llevar por el mar tecnológico. Vayan redactando. Es mucha información. Ustedes la pueden sintetizar de su experiencia personal. ¿Sí? Los dejo pensar poquito, porque estoy hable yo como monólogo. No se trata de eso. Ahorita van a participar. En cuanto me compartan sus imágenes de sus comentarios a las preguntas. Déjenme la cara. Estamos entretenidos escribiendo. Inspiradas. Yo estaba muy y era para todos los usuarios. No sé, es que, bueno, hay cosas donde había compartido que también usan como 40 minutos deberían dejar de estudiar para la y se trata de varios no quisiera como que como esto porque luego se iba semanas y no se empezaba y después tuve un problema de instalación porque llovía demasiado y el agua se detectaba a veces. Entonces tuve un problema todo. ¿Sabes?
Carlos, por contigo, Jesús, Isaac y Maribel, permítanme. Llegaron todos juntos. Los cambios más importantes a nivel de empleo en las empresas industriales, comerciales, en el trabajo administrativo, es básicamente lo que nos pega aquí a todos, es que se dieron cuenta que sus empleados pueden trabajar desde su casa, siendo igual o más productivos, y ellos disminuyen enormemente los costos de operación. ¿Qué implica esto? Pues una migración formal del trabajo en la oficina de la empresa hacia el trabajo en casa del empleado. ¿Sí? Eso implica, es nada más el aspecto económico laboral, ¿sí? Habría que ver el aspecto legal, laboral. ¿Por qué? Es cómo se va a tipificar un accidente laboral en casa. Va a ser como accidente laboral porque está en hora de oficina, ¿sí? O no va a ser accidente laboral porque fue en casa. ¿Cómo se va a evidenciar si es en hora de oficina un accidente laboral? Son muchas cosas. Aún está muy gris las áreas en aspecto de legislación. Se está trabajando. La pandemia avanzó rápido. La legislación en el aspecto laboral no avanzó tan rápido. La tecnología nos sirvió para trabajar, pero también, por ejemplo, China, cuando cerró sus fronteras, dejó de enviar remesas de partes electrónicas a todo el mundo. Y eso afectó a todas las empresas. Solamente pudieron trabajar mientras tenían almacenado las partes electrónicas. Cuando se acabó y no había más importación de China, tuvieron que buscar proveedores, ¿sí?, que les dieran el mismo material, cosa muy difícil por la cantidad que importaban de China. Para ir cerrando sesión, dudas o comentarios, Carmen, Dulce, Jesús, Joshua, Maribel. No, profe. Perdón. Entonces sería todo No, por profe. hoy. ¿Sí? Los que vean terminando sus comentarios, las preguntas, las van compartiendo, ¿sí?, en el WhatsApp personal. Yo voy a dar una lectura. ¿Desean hacer alguna observación, algún comentario? Les hago llegar por ahí. ¿Sí? Que todos pasen un excelente fin de semana. Nos vemos el día lunes. Descansen. Se cuidan, por favor. Y una disculpa por todo el relajo técnico. Aquí claro lo vivió. ¿Sí? Pero quedó al final. No sé qué pasó, pero lo que pasó, como dice la canción. Se cuidan. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego. Nos vemos el lunes.